Real Decreto 1636/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX. Esta norma pasa de denominarse Real Decreto 1636/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, ICEX, según establece el art. Único 1 del Real Decreto 608/2013, de 2 de agosto. Ref. BOA, 2013, 9353. El Real Decreto Ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización, crea la entidad pública empresarial Instituto Español de Comercio Exterior, ICEX, como transformación de la entidad de derecho público con la misma denominación creada por el derogado Real Decreto Ley 6/1982, de 2 de abril, sobre inversiones públicas de carácter extraordinario y medidas de fomento de la exportación, previendo en la disposición transitoria del citado Real Decreto Ley 4/2011 que en el plazo de 3 meses desde su entrada en vigor, el Gobierno aprobará el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ICEX. Bajo la forma de entidad pública empresarial, el ICEX podrá obtener una mayor agilidad y eficiencia en su gestión económica, aumentar la oferta de servicios y poner en marcha operaciones de inversión financiera, potenciando la capacidad de actuación y financiación de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas, pymes, en un contexto como el actual en el que resulta fundamental el apoyo institucional a la internacionalización y a la mejora de su competitividad. El artículo 62.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, establece que los estatutos de los organismos autónomos y entidades públicas empresariales se aprobarán por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a iniciativa del titular del Ministerio de Adscripción y a propuesta conjunta de los ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda. En su virtud, a iniciativa del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Administración Pública y de la Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de noviembre de 2011, dispongo. Artículo único. Aprobación del Estatuto. Se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, ICEX, cuyo texto se inserta a continuación. Disposición transitoria única. Régimen presupuestario y contable durante 2011. El régimen presupuestario y contable de la entidad pública empresarial ICEX durante el ejercicio 2011, así como la formulación y rendición de las cuentas anuales correspondientes a dicho ejercicio, se adecuará a la normativa presupuestaria y contable que era de aplicación a la extinguida entidad de derecho público, integrando en las mismas la gestión desarrollada por la entidad de derecho público ICEX durante dicho ejercicio. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Real Decreto 123/1985, de 23 de enero, por el que se aprueba el reglamento del Instituto Español de Comercio Exterior, así como cualquier disposición de igual o inferior rango en lo que se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Madrid, el 14 de noviembre de 2011. Juan Carlos R. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui Atondo. Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, ICEX. Capítulo I. Naturaleza y régimen jurídico. Artículo 1. Naturaleza, adscripción y denominación. 1. El Instituto Español de Comercio Exterior, en adelante el ICEX, es una entidad pública empresarial de las previstas en el artículo 43.1b, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que se rige por el Real Decreto Ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización, por los preceptos del presente estatuto, y demás disposiciones que le sean de aplicación. 2. El ICEX goza de personalidad jurídica pública diferenciada, plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines, y patrimonio y tesorería propios e independientes de los del Estado. 3. El ICEX queda adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, que ejercerá respecto al organismo la dirección, la evaluación de su actividad y el control de eficacia y resultados del mismo. 4.
La denominación de la entidad es ICEX España Exportación e Inversiones, E.E.MP. Artículo 2. Régimen jurídico. El ICEX, conforme establece el Real Decreto Ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la internacionalización, estará sujeto al derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de potestades administrativas que tenga atribuidas y en aquellos otros aspectos en que así se establezca específicamente en este Real Decreto o resulte de lo previsto para las entidades públicas empresariales tanto en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, como en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, general presupuestaria y demás normativa presupuestaria que le sea de aplicación. Capítulo I. Fines y funciones. Artículo 3. Fines. 1. En el marco de la política económica del Gobierno, ICEX tiene como fines la promoción de la internacionalización de la economía y de la empresa española y la mejora de su competitividad, así como la atracción y la promoción de las inversiones extranjeras en España. 2. ICEX impulsará la internacionalización de las empresas españolas, en especial de las pequeñas y medianas empresas, pymes, en todas las fases de su proceso de internacionalización, a través de la prestación de aquellos servicios, programas, apoyos económicos, instrumentos de información, financiación, formación o asesoría que en cada momento se le requieran. ICEX podrá realizar por sí o por cuenta de terceros cualquier actividad tendente a la consecución de operaciones de comercio exterior y de internacionalización de la tecnología e innovación española, su apoyo a la cooperación internacional, así como actividades de fomento de las inversiones de empresas españolas en el exterior, incluyendo, cuando así se requiera, la participación conjunta en empresas a través de instrumentos de capital riesgo en los que intervengan parcial o totalmente fondos públicos y la concesión de préstamos participativos. 3. ICEX impulsará la promoción de la imagen de España en el exterior asociada a un país competitivo, crecientemente internacionalizado y dotado de recursos humanos y tecnológicos adecuados al proceso de globalización de los mercados y las economías. Asimismo, fomentará la mejora del clima de negocios favorable y atractivo para la inversión exterior en nuestro país. 4. En las actuaciones que desarrolle, ICEX prestará particular atención a la colaboración con otros organismos públicos y privados y entidades que compartan con ICEX la finalidad de apoyar la internacionalización de la economía española y la promoción de las inversiones extranjeras en España. Otros organismos públicos y privados y entidades que compartan con el ICEX la finalidad de apoyar la internacionalización empresarial. Artículo 4. Funciones. 1. Se atribuyen al ICEX las siguientes funciones. A. Elaborar planteamientos estratégicos y definir prioridades por sectores y mercados para la internacionalización de la empresa española y la atracción de inversiones a España, de acuerdo con las directrices de la Secretaría de Estado de Comercio. Diseñar y ofrecer instrumentos de apoyo para este fin y ejecutar las acciones correspondientes. B. Promover una oferta integrada de servicios a empresas que incorpore a las distintas entidades implicadas en la internacionalización y la atracción de inversiones a España, colaborando con otras administraciones públicas, entidades privadas y organizaciones empresariales representativas, tanto en la planificación y el diseño de acciones de apoyo como en su ejecución. C. Apoyar los proyectos de internacionalización de las empresas españolas y su implantación en mercados exteriores mediante la participación en empresas, servicios, préstamos, incluso participativos, ayudas y cualquier otro instrumento gestionado por el ICEX que faciliten el acceso de la empresa de dichos mercados. D. Prestar apoyo y desarrollar las acciones colectivas de internacionalización para grupos de empresas en colaboración, en su caso, con las organizaciones representativas de las empresas y otras entidades públicas y privadas, fomentando particularmente la cooperación empresarial. E. Favorecer la participación de las empresas españolas en ferias y eventos internacionales de manera que se optimicen estas actividades, tanto en términos de resultados comerciales para las empresas como de mejora de la imagen empresarial de España en el exterior. F. Promover, mediante ayudas económicas, cuantas acciones se consideren necesarias y oportunas a favor de la imagen de las empresas, productos, servicios, marcas y tecnologías españolas, así como desarrollar actuaciones para proyectar una imagen de España y de las empresas españolas de un país competitivo, abierto e internacionalizado y dotado de infraestructuras, recursos humanos y tecnológicos adecuados para actividades e inversiones y como plataforma de acceso a terceros mercados en una economía global.
G. Prestar los servicios de información, formación y asesoramiento necesarios para la toma de decisiones de las empresas y agentes implicados en la promoción de la internacionalización, así como proporcionar información sobre la oferta española a las empresas y agentes extranjeros y desarrollar cuantas acciones sean necesarias para potenciar la inteligencia empresarial. H. Proveer una oferta como centro de formación de la Administración en materia de economía, comercio internacional e inversiones exteriores dirigida especialmente a facilitar a la empresa un mejor conocimiento y aprovechamiento de las oportunidades en los mercados exteriores, así como programas de capacitación de futuros profesionales orientados al área internacional de la empresa. Y, sensibilizar y apoyar mediante ayudas a las empresas en su iniciación a la internacionalización, con atención preferente a las pymes y a las empresas innovadoras. J. Prestar servicios, con carácter personalizado y a la medida de sus necesidades, a las empresas y a otros agentes públicos y privados involucrados en la internacionalización para facilitar el acceso de la empresa española a los mercados exteriores o las inversiones conjuntas y colaboraciones con empresas extranjeras de terceros países, tanto en España como en mercados exteriores. K. Desarrollar actuaciones de promoción y captación de nuevos proyectos e inversiones directas exteriores en España en sectores de interés para la internacionalización y la competitividad de la estructura empresarial. Prestar servicios de valor añadido a los inversores extranjeros interesados en invertir en España o a los ya establecidos para mantener la inversión y fomentar la reinversión. L. Establecer líneas de colaboración con todas las instituciones que en el ámbito estatal, autonómico y local se dedican a la promoción y atracción de inversiones. Promover un clima de negocios favorable a las inversiones exteriores y las mejoras normativas o de infraestructuras que faciliten la actividad y las inversiones, promoviendo las medidas y reformas necesarias para mejorar la posición de España como centro de negocios y actividad empresarial internacional. Desarrollar las funciones de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y los organismos y entidades dependientes de ella, para los trabajos que se le encomienden en relación con la internacionalización de la empresa española, cooperación internacional y la atracción de inversiones. Cooperar y promover acciones con otras instituciones nacionales, extranjeras y multilaterales con intereses en el ámbito de la internacionalización y la atracción de inversiones, asegurando una adecuada coordinación con los ministerios competentes. Cualesquiera otras actuaciones que ICEX estime necesarias o convenientes para impulsar la internacionalización de la empresa española o que puedan serle encomendadas por el órgano de adscripción, la Secretaría de Estado de Comercio, o por el Gobierno para este fin. Cualesquiera otras funciones que se le atribuyan legal o reglamentariamente. 2. Los fines y las funciones respectivamente recogidas en el artículo 3 y el apartado anterior de este artículo, se consideran de interés general. Capítulo I. Organización y funcionamiento. Sección 1. Órganos rectores y de gobierno. Artículo 5. Órganos rectores. 1. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, como responsable del Ministerio de Adscripción del ICEX, tiene atribuidas las siguientes competencias, sin perjuicio de las asignadas en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado como ministro. A. Ejercerá el control de eficacia del ICEX. B. Propondrá al Consejo de Ministros el nombramiento de su consejero delegado. C. Nombrará a los directores generales del ICEX. D. Nombrará a los vocales del Consejo de Administración del ICEX. E. Ostentará la presidencia de su Consejo de Orientación Estratégica y nombrará a sus miembros. 2. Los órganos de gobierno del ICEX son: el presidente, el Consejo de Administración y el consejero delegado. Los actos y resoluciones del presidente y del Consejo de Administración agotan la vía administrativa. Artículo 6. Presidente. Corresponden al presidente del ICEX y máximo órgano del instituto, que será el secretario de Estado de Comercio Exterior, las siguientes funciones. A. Ostentar la representación legal del ICEX, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10, 2b, y velar por la consecución de los fines encomendados al Instituto Español de Comercio Exterior y asegurar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de Orientación Estratégica y el Consejo de Administración. B. Acordar la convocatoria y el orden del día y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración. C. Proponer al ministro de Industria, Turismo y Comercio los nombramientos del consejero delegado y de los directores generales.
D. Acordar los nombramientos y, en su caso, ceses, del secretario general y del personal directivo del mismo a propuesta del consejero delegado, debiendo ser informado el Consejo de Administración. E. Aprobar la estructura orgánica básica del ICEX, oído el Consejo de Administración. F. Rendir cuentas como cuentadante. G. Resolver los recursos, poniendo fin a la vía administrativa, que se interpongan contra resoluciones del consejero delegado dictadas en el ejercicio de las potestades administrativas que tenga atribuidas. Artículo 7. Consejo de Administración. 1. Formarán el Consejo de Administración de ICEX el presidente, el consejero delegado y 13 vocales, que serán nombrados por el ministro de Economía y Competitividad. 2. El secretario de Estado de Comercio ejercerá como presidente del Consejo de Administración y el consejero delegado como su vicepresidente. 3. 10 vocales serán nombrados en representación del sector público estatal a propuesta de la Secretaría de Estado de Comercio, de los cuales 5 pertenecerán al Ministerio de Economía y Competitividad y 5 a otros ministerios, sociedades públicas estatales, entidades públicas empresariales u otros organismos públicos cuyo ámbito de actuación presente una mayor vinculación con los fines de la entidad. Todos ellos deberán tener una categoría mínima de subdirector general o asimilado en el caso de los ministerios y de director o asimilado en el resto del sector público. Otros 3 vocales serán nombrados de la siguiente manera. 1 en representación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, el segundo en representación de las comunidades autónomas, siendo este vocal designado a propuesta del órgano de cada comunidad autónoma con competencias en comercio y rotará anualmente entre las 6 comunidades autónomas con mayor volumen de exportaciones y, por último, un tercer vocal, nombrado a propuesta del Consejo Superior de Cámaras. 4. Asistirá a las sesiones del Consejo de Administración un secretario no consejero que será nombrado y, en su caso, cesado por el Consejo de Administración, con voz pero sin voto, que lo será también del Consejo de Orientación Estratégica y que pertenecerá al Cuerpo de Abogados del Estado. En caso de vacante, ausencia o enfermedad se designará un suplente temporal por acuerdo del Consejo de Administración. Artículo 8. Funcionamiento del Consejo de Administración. 1. El Consejo de Administración se reunirá, previa convocatoria de su presidente, cuando éste lo juzgue necesario para el buen funcionamiento del ICEX y, al menos, una vez cada trimestre. El Consejo de Administración también podrá reunirse a petición de 2/3 de los miembros del mismo. 2. En caso de ausencia, vacante, enfermedad u otro impedimento legal del presidente del Consejo de Administración, este será suplido en el ejercicio de estas funciones por el consejero delegado. 3. La convocatoria del Consejo de Administración, salvo en casos de urgencia apreciada por su presidente, se cursará, al menos con 72 horas de antelación, fijando el orden de los asuntos a tratar. 4. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de todos sus componentes. 5. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los consejeros presentes o representados. En caso de empate, el presidente del Consejo de Administración tendrá voto de calidad. 6. De las sesiones se levantará acta, que podrá aprobarse en la propia sesión a que se refiere o en la siguiente. El acta será firmada por el secretario con el visto bueno del presidente del Consejo de Administración. Artículo 9. Funciones del Consejo de Administración. 1. Corresponderán al Consejo de Administración las siguientes funciones. A. Aprobar el plan estratégico de ICEX, a propuesta del consejero delegado y previo informe del Consejo de Orientación Estratégica. B. Aprobar, a propuesta del consejero delegado, el programa de actuación plurianual, integrado por los estados financieros y la documentación complementaria prevista en el artículo 65 de la Ley General Presupuestaria. C. Aprobar, a propuesta del consejero delegado, el anteproyecto de presupuestos de explotación y capital de ICEX y elevarlos al Ministerio de Economía y Competitividad para su tramitación conforme a lo establecido en la Ley General Presupuestaria. D. Aprobar, a propuesta del consejero delegado, las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación de la cuenta de pérdidas y ganancias de ICEX en cada ejercicio económico. E. Aprobar, a propuesta del consejero delegado, la participación en sociedades mercantiles o empresas nacionales o extranjeras, cuyo objeto esté relacionado con los fines de ICEX, determinando su importe, forma y condiciones.
F. Autorizar las operaciones de crédito y demás operaciones de endeudamiento que puedan convenir a ICEX, a propuesta del consejero delegado, así como aprobar toda clase de programas de apoyo y operaciones financieras, todo ello con los límites que se establezcan en las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado. G. Aprobar, en su caso, los actos de disposición de bienes y fondos propios, las inversiones, los contratos y los pactos o convenios que proponga el consejero delegado de ICEX. H. Aprobar las plantillas y el régimen retributivo del personal, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. I. Cualquier otra que no esté atribuida al presidente o consejero delegado. 2. El Consejo de Administración podrá delegar sus competencias en el consejero delegado, los directores generales, el secretario general o los directores de la entidad, con excepción de las señaladas en las letras A, B, C y D. Asimismo, establecerá los límites por debajo de los cuales corresponderá al consejero delegado a los órganos a los que se hayan delegado la correspondiente competencia, el ejercicio de las funciones previstas en las letras E, F y G. Artículo 10. El consejero delegado. 1. El consejero delegado será nombrado, y en su caso cesado, por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio. Estará afectado por el régimen de incompatibilidad de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. 2. Corresponderá al consejero delegado la ejecución de los acuerdos adoptados por los demás órganos de gobierno del ICEX. Asimismo, le corresponderán las siguientes funciones. A. El ejercicio efectivo de la dirección, administración y gestión ordinaria del ICEX de conformidad con lo dispuesto en los presentes estatutos. B. Ejercer la facultad de representación del ICEX, en juicio y fuera de él, en cualesquiera actos o contratos y ante toda persona o entidad, pública o privada, pudiendo conferir y revocar poderes generales, especiales o para la representación en juicio del Instituto. C. Ejercer la jefatura superior de todos los servicios del ICEX asumiendo su dirección, impulso e inspección para lo cual adoptará, siguiendo las orientaciones fijadas por los órganos de gobierno en uso de sus competencias, criterios de actuación y la normativa interna para su funcionamiento ordinario. En particular elaborará las iniciativas de evaluación de los programas e instrumentos del ICEX. D. Ejercer la jefatura superior de personal del instituto y contratar al personal de la entidad. E. Formular las cuentas anuales, presentar los estados financieros y la liquidación de los presupuestos de explotación y capital del instituto para su aprobación por el Consejo de Administración, así como preparar las demás propuestas que en materia de gestión económico-financiera deban ser sometidas al Consejo de Administración. F. Aprobar los gastos, los actos de disposición de bienes y fondos propios y los contratos, pactos o convenios, programas de apoyo y operaciones financieras de acuerdo con las delegaciones y los límites que establezca el Consejo de Administración y la legislación vigente que corresponda. G. Cualquier otra función necesaria para la gestión ordinaria del ICEX, así como las que expresamente le delegue el presidente o el Consejo de Administración. 3. El consejero delegado será suplido en caso de vacante, ausencia, enfermedad u otro impedimento legal por el director general que designe el presidente. Artículo 11. Centros directivos y de coordinación. 1. Dependiendo del consejero delegado se encuentran dos centros directivos. A. Dirección General de Internacionalización de la Empresa. Sus funciones serán la dirección de las actividades de la entidad pública empresarial en relación con la internacionalización de la empresa española. B. Dirección General de Cooperación Institucional y Coordinación. Sus funciones serán la dirección y coordinación de las actividades de la entidad pública empresarial en relación con la cooperación institucional y aquellas otras relacionadas con los fines de la entidad que le encomiende el consejero delegado. 2. Los titulares de estos centros directivos serán nombrados, y en su caso cesados, por orden del Ministro de Economía y Competitividad, debiendo ser informado posteriormente el Consejo de Administración. Estarán afectados por el régimen de incompatibilidad establecido por la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado. 3. ICEX contará asimismo con una secretaria general, que coordinará las actividades administrativas de las distintas unidades y cuantas funciones le asigne el consejero delegado, actuando como interlocutor, en estas materias, de los directores de la red territorial y exterior de la Secretaría de Estado de Comercio.
Sección 2. Órgano consultivo. Artículo 12. Consejo de Orientación Estratégica. 1. El Consejo de Orientación Estratégica es un órgano de reflexión y debate sobre la estrategia de ICEX, que propondrá sus líneas y planes de actuación, procurando el máximo consenso entre las prioridades del sector público y privado en la internacionalización empresarial. 2. Será presidido por el ministro de Economía y Competitividad y estará integrado por el secretario de Estado de Comercio, el consejero delegado y 23 vocales que cuenten con reconocido experiencia y prestigio en el ámbito de la internacionalización. Asistirá a las reuniones un secretario, con las especificaciones establecidas en el artículo 7.4. 3. En el supuesto de ausencia, vacante, enfermedad u otro impedimento legal del presidente, este será suplido en el ejercicio de estas funciones por el secretario de Estado de Comercio y, en su defecto, por el consejero delegado de ICEX. 4. Los vocales serán designados de la siguiente manera. 3 en representación y propuestos por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y el Consejo Superior de Cámaras. 9 en representación de sectores prioritarios en la internacionalización empresarial. 9 en representación de empresas con acreditada experiencia en internacionalización y 2 en representación de asociaciones, entidades o grupos vinculados con la promoción de la internacionalización y la imagen de España. Todos ellos, excepto los 3 primeros, serán propuestos por la Secretaría de Estado de Comercio. 5. Los vocales serán nombrados y, en su caso, cesados por el presidente del Consejo de Orientación Estratégica. Los 9 vocales nombrados en representación de sectores prioritarios en la internacionalización deberán rotar anualmente. Artículo 13. Funcionamiento del Consejo de Orientación Estratégica. 1. El Consejo de Orientación Estratégica se reunirá, previa convocatoria de su presidente, cuando éste lo juzgue necesario y, al menos, 2 veces al año. La asistencia a las reuniones del Consejo de Orientación Estratégica no será retribuida. El presidente podrá invitar a asistir al Consejo a aquellos representantes del sector público o privado que considere conveniente, de acuerdo con la naturaleza de los asuntos a tratar. 2. La convocatoria del Consejo se cursará, al menos, con 72 horas de antelación, fijando el orden de los asuntos a tratar. 3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de los miembros asistentes. 4. De las sesiones se levantará acta, que será firmada por el secretario con el visto bueno del presidente y que podrá aprobarse en la propia sesión a que se refiere o en la siguiente. Artículo 14. Funciones del Consejo de Orientación Estratégica. El Consejo de Orientación Estratégica tendrá las siguientes funciones. A. Informar y formular propuestas en relación con las líneas y los planes de actuación de ICEX, que, en su caso, serán aprobados por el Consejo de Administración. B. Promover una estrecha colaboración y complementariedad entre las actuaciones de ICEX y las similares desarrolladas por las organizaciones representativas del sector privado. C. Informar el plan estratégico de ICEX propuesto por el consejero delegado con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Administración. D. Informar la memoria anual de actividades desarrolladas a lo largo del ejercicio, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Administración. E. Asesorar a ICEX para contribuir a que sus actuaciones se adecuen al cumplimiento de sus objetivos y funciones. Sección 3. Centros de actuación. Artículo 15. Centros de actuación del ICEX. 1. Las actividades que el ICEX desarrolle en el interior se realizarán a través de sus servicios centrales en Madrid y de las direcciones territoriales y provinciales de comercio de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Conforme a lo previsto en el artículo 2.8 del Real Decreto 1226/2010, de 1 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los directores territoriales y provinciales de comercio ejercerán como directores del ICEX en sus respectivas demarcaciones territoriales y asumirán las funciones de dirección y coordinación de las actividades del ICEX en estas, sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas como propias por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. 2. Las actuaciones que el ICEX desarrolle en el exterior se realizarán a través de las consejerías y agregadurías económicas y comerciales de las misiones diplomáticas permanentes de España en el exterior.
Conforme a lo previsto en el artículo 2.9 del Real Decreto 1226/2010, de 1 de octubre, los consejeros económicos y comerciales o, en su caso, los agregados comerciales, ejercerán como directores del ICEX en sus respectivas demarcaciones territoriales y asumirán funcionalmente las labores de dirección, ejecución y coordinación de las citadas actuaciones del ICEX, sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas como propias por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. 3. El ICEX contribuirá a los gastos de funcionamiento de las redes exterior y territorial mediante los correspondientes acuerdos entre el ICEX y la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. Capítulo I. Personal al servicio del ICEX. Artículo 16. Régimen de personal no directivo. 1. El personal del ICEX se regirá por el derecho laboral, con las especificaciones contenidas en la Ley 6.1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, y en la Ley 7.2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en todo aquello que le sea de aplicación, siéndoles aplicable también el régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53.1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. 2. La determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal no directivo del ICEX se ajustará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 6.1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y demás disposiciones en materia de gastos de personal que les resulte de aplicación. 3. El personal no directivo al servicio del ICEX será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la referida Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Asimismo, resultarán de aplicación a la selección de este personal los principios rectores, requisitos generales de acceso, órganos de selección y sistemas selectivos previstos en la Ley 7.2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Artículo 17. Personal directivo. 1. El personal directivo de ICEX desarrollará sus funciones directivas profesionales, consistentes en la planificación y coordinación de actividades propias de un ámbito concreto de actuación, la gestión del presupuesto asignado, el cumplimiento de objetivos asignados y la dirección de equipos de trabajo. Tendrán la consideración de personal directivo los directivos encuadrados en el artículo 3.1b, del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial, incluidos los directivos que dependan de los directores generales de la entidad. La determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal directivo se realizará de acuerdo con el citado Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo y las órdenes de clasificación de entidades públicas empresariales, especialmente en relación con las previsiones derivadas de los procesos de integración empresarial sobre el número de directivos autorizados. 2. El personal directivo desempeñará su cargo con dedicación absoluta, plena independencia y total objetividad, sometiéndose en el desarrollo de sus cometidos a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia, responsabilidad por su gestión y control de resultados. Deberá observar los deberes de diligencia, discreción y sigilo profesional en el desempeño de su cargo, siéndoles aplicable también el régimen de incompatibilidades previsto en la Ley 53.1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. 3. Los directivos serán nombrados y, en su caso, cesados por el presidente de ICEX, a propuesta del consejero delegado, atendiendo a su experiencia y cualificación profesional, debiendo ser informado el Consejo de Administración y quedando sometidos al régimen laboral especial de alta dirección, rigiéndose por la disposición adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el Real Decreto 451/2012 y por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de personal de alta dirección en lo que no se oponga a este último Real Decreto, así como por la voluntad de las partes. 4. Los funcionarios de la Administración General del Estado que cubran destino como personal directivo en ICEX quedarán en situación administrativa de servicios especiales, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2011, de 8 de abril. 5.
La designación del personal directivo se realizará mediante los procedimientos regulados por la normativa interna del ICEX, que, en todo caso, garantizarán los principios de mérito y competencia profesional, así como la publicidad y la concurrencia. Artículo 17 bis. Subdirectores y directores adjuntos. 1. Los subdirectores y directores adjuntos, que no tendrán la consideración de personal directivo, desarrollarán funciones de coordinación, seguimiento, control y evaluación de la gestión operativa de una división o área de internacionalización, atracción de inversiones o cooperación. Serán nombrados por el consejero delegado, quedando sometidos a una relación laboral de carácter común, pudiendo suscribirse a tal efecto pactos individuales que serán recogidos en sus respectivos contratos de trabajo. 2. La determinación y modificación de las condiciones retributivas de los subdirectores y directores adjuntos de ICEX se ajustará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 6.1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y demás disposiciones en materia de gastos de personal que les resulten de aplicación. 3. La designación de los subdirectores y directores adjuntos se realizará mediante los procedimientos regulados por la normativa interna de ICEX que, en todo caso, garantizarán los principios de mérito y competencia profesional, así como la publicidad y la concurrencia. Capítulo V. Régimen económico, financiero y patrimonial. Sección 1. Recursos económicos. Artículo 18. Recursos. Los recursos económicos del ICEX estarán integrados por a. Los bienes y valores que constituyan su patrimonio. B. Los productos y rentas de su patrimonio, así como los que a partir de la entrada en vigor del presente estatuto puedan ser incorporados y adscritos por cualquier persona o entidad y por cualquier título. C. Los ingresos ordinarios y extraordinarios generados por el ejercicio de su actividad empresarial. D. Las consignaciones específicas que tuviere asignadas en los presupuestos generales del Estado. E. Las transferencias corrientes y de capital que procedan de las administraciones o entidades públicas. F. Los créditos y préstamos que pueda recibir como prestatario, dentro de los límites que le autorice la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, salvo que se trate de operaciones de crédito que se concierten y cancelen en el mismo ejercicio presupuestario. G. Los intereses devengados, procedentes de las operaciones financieras que otorgue. H. Las donaciones, legados y otras aportaciones procedentes de entidades públicas, privadas y de particulares. Y, cualquier otro recurso que pueda serle atribuido o que pueda integrarse dentro de su patrimonio. Sección 2. Régimen económico financiero. Artículo 19. Elaboración del presupuesto. 1. El ICEX elaborará anualmente su presupuesto de explotación y de capital y el programa de actuación plurianual, con la estructura que señale el Ministerio de Economía y Hacienda, que una vez aprobado por el Consejo de Administración, será tramitado en la forma establecida por la Ley General Presupuestaria para las entidades públicas empresariales. 2. El anteproyecto de presupuestos de explotación y de capital junto con los programas de actuación plurianual se remitirán telemáticamente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al Ministerio de Economía y Hacienda. Los presupuestos de explotación y de capital se integrarán en los presupuestos generales del Estado. Artículo 20. Modificaciones presupuestarias. 1. El régimen de modificaciones presupuestarias será el establecido, con carácter general, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para las entidades públicas empresariales. 2. La competencia para autorizar las modificaciones presupuestarias que no estén reguladas por lo señalado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá al Consejo de Administración. Artículo 21. Cuentas anuales. 1. Las cuentas anuales, en las que deberá incluirse la propuesta de aplicación de resultados, junto al informe de gestión y al informe al que se refiere el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria, serán formuladas y puestas a disposición de la Intervención General de la Administración del Estado por el consejero delegado en el plazo máximo de 3 meses desde el cierre del ejercicio económico. 2. Las cuentas anuales auditadas y el informe de gestión serán aprobados por el Consejo de Administración antes de finalizar el primer semestre siguiente al cierre del ejercicio al que se refieran y remitidos por el presidente del ICEX a la Intervención General de la Administración del Estado antes del 31 de julio, junto con el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que regula el artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria. Artículo 22.
Aplicación de resultados. El resultado del ejercicio que arroje anualmente la cuenta de pérdidas y ganancias del ICEX se aplicarán conforme el siguiente orden de prelación. A. A la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores. B. A constituir las reservas voluntarias que a propuesta del Consejo de Administración del Instituto autorice el Ministerio de Economía y Hacienda. C. A su ingreso en el Tesoro Público. Artículo 23. Operaciones financieras. El ICEX podrá realizar todo tipo de operaciones financieras reembolsables y, en particular, concertar operaciones de activo y pasivo, de crédito, de préstamo, incluso participativo, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, todo ello, conforme a lo establecido en la Ley General Presupuestaria y de acuerdo a los límites legalmente establecidos. Artículo 24. Contabilidad. El ICEX estará sometido al Plan General de Contabilidad de la Empresa Española, previsto en el artículo 121 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para las entidades públicas empresariales. Artículo 25. Inventario. El ICEX formará y mantendrá actualizado el inventario de sus bienes y derechos, debiendo ser actualizado anualmente. Artículo 26. Control financiero. El ICEX está sometido a control interno por la Intervención General de la Administración del Estado en las condiciones y en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para las entidades públicas empresariales. Todo ello, sin perjuicio del control que corresponda al Tribunal de Cuentas. Sección 3. Régimen patrimonial. Artículo 27. Patrimonio. 1. El patrimonio del ICEX estará integrado por los bienes y derechos de su titularidad. Al ICEX podrán adscribírsele bienes del patrimonio del Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las administraciones públicas. 2. El ICEX podrá participar en sociedades mercantiles, cuando ello sea necesario para la consecución de sus fines. Artículo 28. Gestión patrimonial. El ICEX ajustará la gestión de su patrimonio a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas. Capítulo B. Régimen de contratación y actuaciones como medio propio. Artículo 29. Contratación. 1. La contratación del ICEX se sujetará a las prescripciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en los términos que resulten aplicables a su naturaleza de entidad pública empresarial y a su condición de medio propio instrumental. 2. Los contratos que celebre el ICEX tendrán la consideración de contratos privados y las controversias que se susciten en relación con los mismos se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público. Artículo 30. Medio propio. 1. El ICEX actuará como medio propio y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los organismos y entidades dependientes de ella, que tengan la consideración de poder adjudicador, en todo lo relacionado con los programas y proyectos vinculados con la internacionalización de la empresa española recogidos en el artículo 4 del presente estatuto, estando obligado a realizar los trabajos que le encomienden de acuerdo con las instrucciones fijadas por el encomendante. Los diferentes departamentos ministeriales de la Administración General del Estado y de los organismos y entidades dependientes de ella podrán encomendar al ICEX los trabajos y actividades que precisen para el cumplimiento de sus competencias y funciones, así como las que resulten complementarias y accesorias conforme al régimen establecido en este estatuto. 2. Las actuaciones que le sean encomendadas al ICEX estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos, y valoradas en su correspondiente presupuesto, de acuerdo con las tarifas o retribuciones fijadas por el Secretario de Estado de Comercio Exterior. Antes de formular la encomienda, los órganos competentes aprobarán dichos documentos y realizarán los preceptivos trámites técnicos, jurídicos, presupuestarios y de control y aprobación del gasto. El encargo de cada actuación obligatoria se comunicará formalmente por el encomendante, haciendo constar, además de los antecedentes que procedan, la denominación de la misma, el plazo de realización, su importe, la partida presupuestaria correspondiente y, en su caso, las anualidades en que se financie con sus respectivas cuantías, así como el director designado para la actuación a realizar. También le será facilitado el documento en que se defina dicha actuación, con su presupuesto detallado. La comunicación encomendando una actuación a ICEX supondrá la orden para iniciarla.
ICEX realizará sus actuaciones conforme al documento de definición que el órgano ordenante le facilite y siguiendo las indicaciones del director designado para cada actuación. Para velar por la adecuada realización de las actividades objeto de la encomienda, se constituirá, para cada proyecto, una comisión de seguimiento de la que formarán parte, al menos en un 50%, los representantes del órgano encomendante. Corresponde a la comisión de seguimiento resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran suscitarse, así como precisar o modificar las actuaciones a realizar, siempre que no suponga alteración sustancial del objeto de la encomienda. 3. Las encomiendas de gestión se retribuirán mediante tarifas sujetas al régimen previsto en el párrafo siguiente, y llevarán aparejada la potestad, para el órgano que confiere el encargo, de dictar las instrucciones necesarias para su ejecución. 4. La tarifa o retribución de la encomienda deberá cubrir el valor de las prestaciones encargadas, teniendo en cuenta para su cálculo los costes directos y los indirectos, y un porcentaje de margen razonable, que podrá oscilar en función de los volúmenes contratados u otras circunstancias objetivamente atendibles de acuerdo con los mercados correspondientes, quedando excluidas, en todo caso, cualesquiera partidas que pudieran tener la consideración de ayuda pública. 5. Las relaciones de ICEX con la Administración General del Estado y sus organismos y entidades dependientes, en su condición de medio propio y servicio técnico tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. 6. El ICEX no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por la Administración General del Estado y sus organismos y entidades dependientes que tengan la consideración de poder adjudicador y de los que sea medio propio, sin perjuicio de que cuando no concurra ningún licitador pueda encargarse de la ejecución de la prestación objeto de las mismas. 7. El ICEX estará sujeto, en sus contratos con terceros, a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, en los términos previstos en el artículo 29, sin perjuicio de su configuración como medio propio a los efectos de los artículos 4.1n y 24.6 de la citada ley. 8. Finalizada la actuación, se realizará su reconocimiento y comprobación en los términos legalmente establecidos, extendiéndose el documento correspondiente y procediendo a su liquidación en el plazo de los 6 meses siguientes. Información relacionada. Las referencias hechas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a la Secretaría de Estado de Comercio Exterior se entienden efectuadas al Ministerio de Economía y Competitividad y Secretaría de Estado de Comercio, respectivamente, según establece la disposición adicional 1 del Real Decreto 608/2013, de 2 de agosto. Ref. BOEA, 2013, 9353. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.